las estrellas y el manto del cielo azul. Confirmo así, Señor mío, que nadie más como tú. Al ver el sol que ilumina con su inmenso resplandor, es comprender que hay grandeza en el poder del Señor. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos a este momento en que hemos de estudiar la palabra del Señor. Vamos a dar lectura al Salmo 33 en su versículo 2 y 3, que dice así: Celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle canción nueva, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí, deleitándonos y disfrutando, Señor, las maravillas de tu palabra. Gracias por este momento, gracias por la vida de los que están en sus hogares viendo esta transmisión. Bendícelos y que esta enseñanza traiga conciencia y traiga, Señor, un despertar en los corazones, Señor, por alabar y glorificar tu nombre. Bendícenos en este momento, úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús, quien vive y reina para siempre. Señor, te lo ruego. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Bien, pueden ocupar su lugar con la ayuda bendita del Señor. Vamos a considerar esta enseñanza, esta biografía, y es la biografía del rey David, que era un gran organizador de culto a Jehová. Quiero que consideremos lo siguiente. Yo creo que muchas veces, ¿verdad?, conocemos a los personajes bíblicos. Desde la escuela dominical se le enseña a los niños, pero no nos detenemos a pensar realmente en lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Y sin duda alguna, David destaca por su gran pasión por levantar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, y glorificar el nombre del Señor. Y hoy también debe de haber en nosotros esa misma pasión, el deseo de levantar el nombre de Jesús y glorificarle también. Pero quiero dar algunos datos sobre el rey David. Resulta que el rey David era el menor de 8 hermanos, y algunos historiadores concuerdan que él nació aproximadamente alrededor del año 1040 antes de Cristo, y es muy mencionado en las Escrituras, tanto que el Antiguo Testamento menciona unas 845 veces al rey David, y el Nuevo Testamento menciona aproximadamente unas 624 veces el nombre de David. Entonces ya con esto podemos destacar que su persona figura bastante en los dos testamentos. Y precisamente David, ¿verdad?, tuvo la bendición de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, Dios le dio una familia. Él tuvo aproximadamente 19 hijos, tuvo una hija que también la Escritura narra que tenía. Y el rey David en algún determinado momento sintió el grande anhelo de edificar un templo para Jehová Dios. Y él escribe en ese salmo algo muy especial, en donde se puede ver su pasión por el culto al Señor. Quiero explicar un poquito este pasaje. El rey David dice aquí: celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Hace mención de los instrumentos más antiguos a los cuales él tenía acceso. Y también dice aquí: cantadle canción nueva y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Quiero explicar qué significa esto de la palabra tañir o tañendo, pero antes quiero explicar qué es culto, porque estamos aprendiendo que David es un organizador de culto a Jehová. Bueno, la palabra culto tiene su origen en una palabra del hebreo antiguo, como se llamaba el hebreo paleohebreo, que es el hebreo más antiguo que se conoce. Y la palabra es la palabra abad, que significa servir, dar un servicio. De ahí que la teología define la palabra culto como darle a Dios alabanza, darle servicio de adoración
exaltar su nombre y de esta forma, ¿verdad? La teología define el culto a Jehová. Un momento en el que se glorifica y se sirve al Señor glorificando y exaltando su nombre. Ahora sí me detengo un poquito en la palabra tañendo con júbilo. Esta palabra tañir viene de un término muy antiguo también en el hebreo, que es el término nagán, que significa hacer música, cantar, ejecutar una melodía, pero hacerlo de una forma que el ritmo se iba llevando, como en esos tiempos era de costumbre, con los dedos o con el pie. Es decir, voy a explicar el término un poquito más profundamente. Cuando está diciendo tañendo con júbilo, está diciendo tenemos que cantarle a Dios, pero tenemos que hacerlo bien, llevando el ritmo adecuado, de la forma más exacta posible. Y para eso los músicos antiguos, como no había un maestro de coro, no había elementos que ahora disfrutamos y tenemos para guiarnos, ellos lo hacían, ¿verdad?, de una forma arcaica, y marcaban el ritmo con su pie, con su mano, para poder ir controlando las frecuencias y la velocidad de la ejecución de una melodía o de un himno. Y por eso dice aquí tañendo, significa cantar bien, ejecutar bien y hacerlo también con júbilo. Creo yo que una de las cosas más importantes dentro de lo que hay en el culto está la oración, la palabra del Señor, que es lo más importante, pero también es importante la adoración, ¿sí? He ahí que nosotros hemos rescatado esas tres cosas que son las más importantes, y en nuestro movimiento practicamos la alabanza, la oración, y también practicamos el momento especial en que escudriñamos las sagradas escrituras. Pero David dice aquí que era un gran organizador de culto a Jehová. Quiero que con la ayuda del Señor leamos la palabra de Dios, y vamos a leer en 1 de Crónicas 23, versículo 5, con la ayuda del Señor. A los que están ahí en sus hogares, les invito para que pues busquen su Biblia, tomen su Biblia. Si tienen alguien allí que no está con su Biblia en su mano, pues invítele, ¿verdad?, a leer con la ayuda del Señor la palabra de Dios para que seamos edificados. 1 de Crónicas 23, 5, que dice así: además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Vamos a entrar un poquito en el contexto de estos libros. Resulta que el libro 1 y 2 de Crónicas en la Biblia judía, o como se llama el Tanaj judío, no son dos libros, sino son uno solo. Y este libro de las Crónicas nos narra el sentido o la perspectiva no política del reino de los reyes de Israel, sino espiritual. ¿Qué quiero decir? Que 1 y 2 de Reyes nos narran la historia política de la nación y los reyes, pero 1 y 2 de Crónicas nos narra el ámbito espiritual. Estos libros nos hablan bastante de cómo estaba la vida espiritual de Israel cuando los reyes gobernaban, los primeros reyes y los últimos reyes, hasta que llegó la división del reino. Y resulta que aquí se ve a David en el capítulo 23 en adelante, se le ve dando instrucciones sobre cómo se debería de edificar el primer templo a Dios. Para ello necesitamos saber que durante mucho tiempo Israel adoró y glorificó el nombre del Señor en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? La palabra tabernáculo significa casa movible. Y en el tabernáculo, ¿verdad?, ahí el Señor se manifestaba, se movía, ahí le rendían sacrificios, adoración. Y durante mucho tiempo, pasando por Moisés, Salomón, los jueces, resulta que en esos tiempos se le adoraba al Señor en el tabernáculo. Era un mini templo comparado con el templo que después Salomón construyó, que podía tener la facilidad de ser transportado de un lado a otro. Pero David sintió en su corazón la necesidad
de que hubiese un templo para Dios. Y yo creo que todos tenemos que tener el mismo sentir que David. Si nos ponemos a pensar en nuestro contexto, muchas veces hay congregaciones que tienen sus casas, gracias a Dios, con todo lo que necesitan para vivir cómodamente, sus recámaras, su cocina, sus baños, tienen incluso su segunda planta. Pero a veces los miembros o los creyentes de esa congregación se congregan en un templo, lo digo con todo respeto, ¿verdad?, de madera, y no se han preocupado por decir, bueno, vamos a hacer una casa a Jehová, vamos a edificar un templo. Y esto, ¿verdad?, es porque no hay pasión, porque el rey David, su pasión que tenía, lo llevó a decir, voy a edificar casa a Jehová. Claro está también, ¿verdad?, que pues lamentablemente, por decirlo así, David no pudo llevar a cabo esta obra. ¿Por qué? Dios se lo prohibió. Dios le dijo a David que él había derramado mucha sangre. Él había, ¿verdad?, estado en guerras, había sido un rey, ¿verdad?, que conquistó y había enjuiciado a los filisteos. Y bueno, el juicio de los filisteos fue que el rey David con Israel, ¿verdad?, ejecutaron a todos los pueblos filisteos, y en la mente de Dios estaba que Israel destruyese a todos los filisteos. Y bueno, David había derramado mucha sangre, y entonces Dios le dice a David, tú no podrás edificar templo. Pero le pasa esta encomienda a Salomón, su hijo, ¿sí?, cuyo nombre significa pacífico. Salomón fue el rey, ¿verdad?, más pacífico que Israel tuvo. Y entonces le pasa esta responsabilidad a Salomón. Pero claro está que la idea de hacer el templo surgió en la mente de David. Yo no sé si en algún momento determinado Salomón hubiese tenido esa idea, pero David sintió ese sentir, sintió esa necesidad de hacer un templo para el Señor. Y cual Moisés, dándole a los levitas los planos, todo lo que iban a necesitar para construir el tabernáculo, así también es un tipo David de Moisés, porque David también da las instrucciones de todo lo que se iba a utilizar y lo que iba a tener el templo. Pero lo destacable en este pasaje es que dentro de lo mucho que David menciona para hacer el templo, dice aquí, enfatiza, además reservarás, voy a parafrasear el texto, 1,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos notar aquí que David no dejó fuera la alabanza. Estamos considerando la biografía del rey David, que fue un organizador de culto a Jehová, y en su mentalidad estaba que en el culto tenía que haber alabanza, ¿sí? No solo se enfocó en la obra, digámoslo así, arquitectónica del templo, no, sino se enfocó en todas las áreas, tanto de gente que estuviese allí sirviendo en todos los ámbitos, de todas las formas, pero reservó, dice aquí, 4,000 para alabar a Jehová. Dios mío, qué grandioso esto. Yo me pongo a pensar y digo, este hombre preparó 4,000 músicos. No tenía una rondalla con 15 integrantes. No tenía un grupo musical con 10 integrantes. No tenía 2 grupos musicales con 20, ¿verdad?, juntando los 20 elementos. No, reservó la cantidad de 4,000 adoradores. Bendito sea el nombre del Señor, porque él sabía que la música era algo especial, algo importante que no debía faltar en el culto. Y aquí quiero detenerme un poquito. Algunos, ¿verdad?, que le sirven al Señor en el ministerio, llegan a pensar que la música no tiene importancia o que puede pasar a segundo plano, y dicen, bueno, si no tenemos música, no tenemos instrumentos, no pasa nada, lo importante es tener el templo, lo importante. Bueno, claro, eso es importante, claro que sí, pero no podemos menospreciar la música, la alabanza en el templo, porque si la música y la alabanza no fuesen importantes, entonces en este momento que el rey David está edificando templo, no se hubiese preocupado demasiado porque en el templo hubiese alabanza al nombre del Señor, ¿sí?
Tanto así que se preparó 4,000 músicos. Pero si seguimos leyendo el versículo, veamos lo que dice. 4,000 para alabar a Jehová, dijo David. Fue una instrucción. Y también dice, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama la atención que David no solo fue un músico, sino fue un creador, un innovador. Él no solo preparó a los músicos, sino que tuvo la capacidad y el sentir de crear instrumentos. O sea, si nos ponemos a pensar, David tenía la capacidad mental de diseñar, de crear, de inventar, de innovar y hacer instrumentos. Él hizo instrumentos para el templo. En ese tiempo no había una tienda de música a donde ir a adquirir instrumentos para el templo. Y como no lo había, pues David los fabricó, ¿sí? Lo importante era que en la casa del Señor, en el culto a Jehová, hubiese alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí podemos notar que el culto y la alabanza no se pueden separar, se relacionan una cosa con la otra. Entonces, el rey David edificó el templo, se proveyó de músicos y también hizo instrumentos para alabar el nombre del Señor. Regresando a nuestros tiempos, quiero decir que sin duda alguna, a veces, ¿verdad?, el que sirve, como lo dije hace un ratito en el ministerio, cae en el error de decir, bueno, ¿para qué invertimos? ¿Para qué compramos instrumentación? ¿Para qué compramos esto? ¿Para qué compramos sonido o equipo de audio? Pues bueno, hermano, ahora sí que quiero dar un consejo, ¿verdad?, a las iglesias, a los pastores, a los músicos. Tenemos que invertir en la música, ¿sí? Un culto sin música no es igual que un culto con música. Yo no estoy diciendo que sin música la presencia de Dios no se mueve, no. Dios se mueve donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Pero lo que estoy diciendo es que la música es importante. Un culto sin música, un culto con música son distintos. Por ello David sintió, bajo la dirección del Espíritu Santo, que tenía que haber música en el templo. Qué bueno que cada uno de los pastores, ¿verdad?, nos preocupemos por invertir en la obra del Señor en el área musical. A veces hay músicos en la iglesia, pero no hay ni una guitarra, no hay un teclado, no hay unas bocinas. A veces la iglesia piensa, ¿para qué? Eso es tirar el dinero, eso no es invertir, eso es derrochar. No, porque no quiero pensar cuánto dinero, cuánto habrá ocupado de oro o de plata David para edificar, o maderas para hacer los instrumentos. Y él sabía que esta era una buena edificación, una buena inversión. Entonces nosotros tenemos que tener el sentir de David. Vamos a ser organizadores de culto a Jehová. Tenemos que incluir esto de la música porque es algo muy especial. Pero también quiero que leamos lo que dice el versículo 7 del capítulo 25. Nos dice algo muy especial. Dice así: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová y todos los aptos fue 288. Alabado sea el nombre del Señor. Este pasaje nos dice algo muy especial también. No solo David se preparó de 4,000 músicos a la hora de construir el templo, sino que dice aquí que también buscó 288 elementos que dice aquí estaban instruidos en música de Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno, en esa traducción, ¿verdad?, como que no podemos comprender muy bien el significado de estas palabras, pero voy a explicar un poquito en el idioma original. Resulta que la palabra o la frase instruidos en música, en el idioma hebreo se encierra, o digámoslo así, se resume en una sola palabra, y es la palabra, ¿verdad?, shirah. ¿Qué significa shirah en el idioma hebreo? Bueno, significa cantar, significa persona que sabe cantar con su voz.
hacer música con la voz. Cuando está hablando aquí la escritura que David se reservó de 288 elementos instruidos en música, está diciendo que eran cantores. Otras traducciones, ¿verdad?, traducen de esta forma: que David preparó 288 elementos que cantaran a Jehová. Y que cantaran bien, por eso dice ahí instruidos. A veces, ¿verdad?, o quiero pensar que esto ya ha ido desapareciendo, pero hace muchos años creo yo que todos los que pasaban a cantar tenían un lema que yo no sé en qué momento lo aprendieron, pero lo compartían siempre que ejecutaban una alabanza al Señor, y tenían la costumbre de que cada vez que pasaban al frente decían: hermanos, no lo sé hacer, pero es para la gloria de Dios. Terminaban de cantar y decían: hermanos, pues para la gloria del Señor, tal vez no lo sabemos hacer, no nos salió tan bien, pero es para la gloria de Dios. Y bueno, reflexionando en esa frase, digo, si es para la gloria de Dios, yo creo que tiene que ser bien, ¿sí? No podemos justificarnos en decir: lo hice mal, pero pues al fin es para la gloria de Dios. No, al contrario, porque es para la gloria de Dios, tiene que hacerse bien, porque no es para el mundo. Pensemos en esto: a veces los del mundo ensayan horas y horas y horas y horas para cantarle a las mujeres, al alcohol, a las cantinas, a los caballos, a los gallos, para cantarle al desamor, a la desilusión, al adulterio, y para ello se preparan y estudian porque quieren hacerlo de la mejor forma. Creo yo que es injusto que el cristiano, que es el que va a elevar su canto al Señor, no quiera prepararse y diga: yo no lo sé hacer, pero lo voy a hacer porque es para la gloria de Dios. No, yo creo que el cristiano más aún debe de esmerarse más. O sea, la mentalidad del Antiguo Testamento no era una mentalidad conformista, de que ocupen a los elementos que estén allí, los más dispuestos, aunque no sepan. No, dice aquí que David se reservó de elementos instruidos. Es decir, esta palabra instruir significa preparados, estudiados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿verdad?, debemos de procurar que los que alaban el nombre del Señor en el templo se preparen, ¿verdad? No estamos haciendo de menos a los que, pues, ¿verdad?, les cuesta afinarse, entonarse. No. Pero sí estamos haciendo una invitación a prepararnos. A veces, ¿verdad?, el que no sabe cantar muy bien, pues se justifica y dice: hermano, es que yo así soy, ya soy desafinado. Pero muchas veces nunca se ha puesto a ensayar, nunca se ha puesto a ver la manera de mejorar, nunca se ha acercado a un músico a decirle: hermano, mire, ayúdeme, vamos a ensayar, quiero superarme. No lo hace, y entonces justifica su conformismo con su incapacidad. Y no es así. Nadie nace sabiendo, todos podemos aprender con la ayuda del Señor. Y también estos cantores que David reservó para el templo no eran profesionales, dice que fueron instruidos. Y una vez que habían sido instruidos, fueron seleccionados para rendir alabanza al Señor. Entonces, ¿verdad?, ¿qué podemos resumir con todo esto? Bueno, el rey David fue un hombre que se preocupó demasiado porque hubiese culto a Dios. Estamos en un momento de pandemia, hermanos, quiero hacer conciencia. Y yo sé que en muchos lados, ahora con el rebrote de COVID, con las cepas que han estado surgiendo, como la cepa de Delta y las demás, creo que son 4 las que se mueven en nuestro país. En muchos lados se está volviendo a semáforo rojo y se están cerrando los templos otra vez. O probablemente se vaya a hacer, no sé qué vaya a pasar. Pero muchos, lamentablemente quisiera que no fueran la mayoría, pero más de alguno y muchos, ¿verdad?, cuando se cierran los templos se deja de hacer culto, hasta como que de alguna forma no lo disfrutan, por decirlo así, pero se sienten como que descansados. Dicen: bueno, pues qué bueno que no hay culto, ya este tiempo lo ocupo para otra cosa, me pongo a hacer esto que quería yo hacer y antes no lo podía hacer porque me iba al templo a esa hora, y sirve que descanso en las tardes, convivo más con la familia. Y entonces, hermanos, se caen en tantas ideas equivocadas, erróneas. David era un hombre
que quería que hubiese alabanza. En otro pasaje aquí en estos libros, ¿verdad?, narra David y dice que la alabanza tenía que estar presente en las mañanas, en las tardes, en las noches. Es decir, procuraban de que en todo momento hubiese alabanza. Esto me hace recordar y viene a mi mente ese pasaje que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza será de continuo, o será siempre en mi boca. Entonces, ¿verdad?, David era un gran organizador de culto a Jehová. Y esto desde su juventud. Para los que les interese, ¿verdad?, el rey David era bisnieto de Ruth y de Boz, y nieto de Obed, hijo de Isaí. Y él, ¿verdad?, entre sus hermanos se destacaba por su talento musical. Tenía una pasión por la música, por el culto a Dios, por servirle al Señor, ¿sí? Y desde que él aparece en las Escrituras se le nota obsesionado, por así decirlo, pero una obsesión buena, por cantarle a Dios. Estaba cuidando ovejas, alababa el nombre del Señor. Estaba siendo perseguido por Saúl, alababa el nombre del Señor, rendía culto, porque culto significa eso, exaltar el nombre de Dios. Estaba reinando, procuraba que hubiese alabanza. David en todo momento y en toda situación glorificaba el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad?, podemos notar que aquí, cuando se estaba construyendo el templo, pues no pasó por alto la necesidad de que hubiese alabanza a nuestro Dios. Quiero casi ir finalizando con esto que quiero decirles. Quiero que hagamos conciencia sobre lo siguiente. Estamos, como ya dije, en un tiempo de pandemia, y debemos de considerar que si nos prohíben cerrar los templos, hay que buscar formas, pero que el culto a Jehová no se termine, no se acabe, que en el templo haya alabanza, haya predicación. Gracias a Dios ahora tenemos medios electrónicos. Hay quienes dicen: hermano, yo no tengo dinero para comprar cámaras, para comprar un equipo de sonido. Bueno, ya cada quien en su celular tiene la facilidad de acceder a aplicaciones como Facebook, Twitter, ¿verdad?, incluso WhatsApp, y transmitir en vivo, ¿sí? Yo he visto transmisiones en internet de hermanos que, por no tener los medios económicos, colocan su celular por allí en una basecita y a través de Facebook transmiten el culto, ¿verdad? Y es de bendición para que el culto llegue a los hogares. Ahora, si está en la posibilidad, tenemos, ¿verdad?, que invertir para comprar equipo musical, equipo de grabación, equipo de sonido, para que todas las iglesias, qué bueno fuera que todas las iglesias, ¿verdad?, pudiesen tener la facilidad de adquirir esto, para que puedan transmitir con la ayuda del Señor. Que el enemigo, que el diablo cierra los templos, pues el culto sigue, se transmite, llega a los hogares, y ha habido testimonio de gente que hay en su hogar, han sido llenos con la presencia del Espíritu Santo, han sido sanados, han sido bendecidos. Mucha gente se ha convertido por la transmisión. Han dicho: yo no conocía, pero mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá me invitó a ver una transmisión, y bueno, yo por entretenerme me puse a ver ahí, y en ese día fui tocado por el Señor me salvó, el Señor me redimió, el Señor me alcanzó, y ya cuando ya hubo la oportunidad de ir al templo, empecé a ir al templo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no podemos decir: no, por la pandemia no hay culto, pues ya ni modo. No, tenemos que sentir esta pasión del rey David. Tenemos que considerar que el culto es especial, el culto es importante. Nos pueden quitar cualquier cosa, no hay clases, las escuelas están cerradas, es algo importante, pero no nos pueden quitar el culto. No, nos pueden cerrar el templo, el gobierno, pero no nos pueden quitar el culto, porque el culto a Jehová es nuestra vida, es nuestra fortaleza. Alabar el nombre del Señor es lo que nos hace estar firmes de pie. En la alabanza encontramos nuestro consuelo. Entonces, tenemos que tener esta pasión por
hacer culto a Jehová, pero como dice el Salmo 33, hacerlo bien. Qué bueno es que si a usted, amado hermano o hermana, le dan la encomienda de un domingo participar en el culto, dirigiendo, por ejemplo, el culto, usted que es obrero, obrera, hermano, prepárese, hermano, ensaye, hermano, hágalo de la mejor manera. Usted músico, ¿verdad? Joven músico, hermano músico, que le dan la encomienda y la bendición de tocar en el templo, hermano, prepárese. Es un error gravísimo caer en el conformismo o caer en la soberbia de decir, ya porque me sé todas las escalas armonizadas de una tonalidad, ya por eso soy un buen músico. No, hermano, la música es extensa. ¿Por qué cree usted que en el conservatorio de música hay carreras hasta de 9 años, hasta de 14 años? Porque la música es un mundo infinito y Dios quiere gente que le sirva, pero lo haga bien. No es algo mío, no es algo que yo diga, es que yo quiero profesionalidad. No, la Biblia dice, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Es algo bíblico. Que Dios recibe la alabanza de alguien que pues no puede hacerlo de otra manera, y aunque sea con sus deficiencias, así le canta al Señor, pues también. Lo importante es el corazón. De nada serviría tener grandes músicos profesionales, pero con un corazón no humilde, un corazón soberbio. Pues no, Dios se agrada de aquel que le alaba con un corazón santo, un corazón sincero, un corazón limpio. Pero no por esto vamos a caer en el otro extremo de decir, bueno, pues como a Dios le interesa que lo hagamos con el corazón limpio, pues entonces lo hago de la manera que me salga y así como sea. No, porque es para Dios, ¿sí? Hermano, que le sirve al Señor en una misión, en una iglesia, sea como David, organice culto a Jehová. Si dice, hermano, yo no sé tocar, pues aprenda a hacer que sea un músico y dígale, hermano, por amor, ¿verdad?, a la obra del Señor, enséñeme a tocar porque yo quiero que sea una guitarra sonar en el templo. Que se le complica mientras está aprendiendo, gracias a Dios ahora, ¿verdad?, tenemos las grabaciones de nuestros himnos predilectos. Tenemos ya, creo que son 3 grabaciones que hay, y bueno, tenemos ahí ese material. Cómprese una bocinita, ponga las pistas, los cantos ahí de los himnos predilectos y cante con la congregación. Que es músico pero no tiene instrumentos, pues hermano, ore a Dios, y tenemos que invertir para que haya instrumentos para el templo. Qué bueno que en el templo haya una batería, haya un teclado, haya una guitarra eléctrica, haya guitarras acústicas para hacer rondalla, haya, ¿verdad?, micrófono, haya bocinitas, ¿verdad? Yo sé que todo tal vez de una calidad no muy alta por el precio, pero tiene que haber esto, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Si a veces, ¿verdad?, no hay dinero y aún así se construye templo, se echa colado, se hace la cocina, se hace casa pastoral, y se hace porque hay, no, se hace con sacrificio, con esfuerzo. Pues también el área del culto en cuanto a la música se debe de hacer con esfuerzo. Tiene que haber culto, los días que son de culto, la congregación, amados hermanos, tienen que ir al culto, sean como David. Tienen que darse cita en el culto. Es muy triste que hay culto y el hermano está por allá, ¿verdad?, platicando con los vecinos, con su familia, está allá visitando a su mamá, a su papá, y no está mal que los visite, pero sí está mal que los visite a la hora del culto. Es culto a Jehová, es día y es hora de estar en la casa del Señor, ¿sí? El tiempo que es de Dios es para Dios. Como dijo Jesús, el Señor, el Salvador, dar al César lo que es el César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿verdad?, esta es la biografía del rey David. El rey David, ¿verdad?, tuvo esta cualidad de que sentía una grande pasión por celebrar culto a Jehová, por organizar culto a Jehová. Nótese que no nada más era hacerlo, sino organizar. No había quien lo hiciera, pero David fue el que tomó la iniciativa. Vamos a prepararnos, a hacernos de todos los elementos necesarios para hacer culto a Jehová. Hermano, tiene que considerar que el culto a Jehová es importante. Quiero que en este momento, ¿verdad?, le pidamos al Señor que nos ayude a todos y que sientamos la misma pasión de David, este amor profundo por que en la casa de Dios haya culto a Jehová.
Si usted quiere que Dios le ayude, vamos a estar de pie. Bueno, le invito a estar de pie y vamos a pedirle al Señor por esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido considerar, Señor, la biografía. Hemos visto algunos puntos de este personaje, Señor, que se llamaba el rey David. No solo era un rey, sino que era un hombre apasionado por el culto a tu nombre. Señor, vemos que cuando él estaba organizando la construcción del primer templo en Jerusalén, se preparó, se equipó de todo lo indispensable y necesario para que en el templo hubiese alabanza, cantores, músicos, instrumentos musicales, alabanza todo el día, Señor. Y esto es, Señor, algo importante, porque culto significa alabar el nombre de Dios, levantar el nombre del Señor, servirle con adoración. Señor, ayúdanos que esta iglesia de este siglo, Señor, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y que, Señor, amemos el culto, nos congreguemos, vayamos al culto, hagamos culto. Que se cerraron los templos por la pandemia, el culto siga. Que hay COVID, Señor, y está rebotando, el culto siga. Que no podemos reunirnos en el templo, ahí en casa, Señor, en línea nos ponemos ahí, Señor, a ver el culto, porque el culto sigue. Señor, ayúdanos, Señor, a morir por Cristo, pero a morir alabando el nombre del Señor. Que seamos como Pablo y Silas, que aunque estemos en la cárcel con el cepo puesto en los pies, Señor, cantemos himnos a Dios, oh Dios, y que los presos del alma nos escuchen cómo glorificamos tu nombre. Ayúdanos, Señor eterno. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por este momento. Despídenos de este momento con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por vernos en esta transmisión. Hemos considerado hoy David, un gran organizador de culto a Jehová. Dios les bendiga. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Al contemplar las estrellas y el manto del